Hola, soy Antonio Barrientos, Universidad Politécnica de Madrid. Vamos a completar el capítulo de autómatas programables con una revisión del modo de programación más básico, que es el diagrama de escalera. Lo que vamos a tratar es primero explicar los elementos que lo componen y después hacer algunos ejemplos. Todo a un nivel muy básico. Hay posibilidad de profundizar más, pero para daros una visión inicial es suficiente. Bien, como ya hemos comentado, los diagramas de escalera constituyen el primer método de programación que se desarrolló para los autómatas programables. El enfoque que se tuvo era trasvasar los esquemas de contactos que teníamos a una representación válida para ser cargada dentro de un ordenador, y se denominó diagrama de escalera por esta forma que veis, que es como una escalera con peldaños que podíamos ir subiendo. Realmente se van ejecutando de arriba a abajo, entonces la escalera sería de bajada, ¿no? Se trata, por lo tanto, de alguna manera volcar, representar este esquema de contactos, darle la vuelta, girarle y ponerle verticalmente. El lenguaje es válido para casi todos los autómatas programables, digamos que es el modo más básico de programación. Entonces, sea cual sea el fabricante, lo más probable es que tenga algún modo de programación equivalente o semejante al diagrama de escalera. Siempre te pueden tener algún matiz cada fabricante, pero en grandes rasgos sí. Y en todo caso está normalizado en este estándar, el IEC 61131-3, que es un estándar que desarrolla los diferentes modos de programación que hay de autómatas programables. Como digo, luego los fabricantes se ajustan más o menos a este estándar, pero en gran medida el conocimiento del estándar es válido para cualquier autómata. Como se desarrolló en el año 1968, donde aún no había terminales gráficos de ordenador, el modo de cargar el programa, de introducir el programa, era únicamente mediante teclado y textos ASCII, no había representaciones gráficas. Entonces, los símbolos que se emplean formalmente son símbolos ASCII. Si bien hoy en día, pues lógicamente existen recursos más potentes de informáticos y se utilizan representaciones ya de gráficos por ordenador. Bien, para que os hagáis una idea, la norma, el IEC 61171-3, que tiene por título Controladores Programables, PLCs, y su parte 3 cubre los lenguajes de programación. La tenéis disponible, es una norma IEC, pero la tenéis disponible en AENOR. Y si estáis dentro de la Universidad Politécnica de Madrid o seguramente otras instituciones, tenéis acceso a través de la biblioteca. El, la norma, como decía, desarrolla los diferentes modos de programación de los autómatas programables. Concretamente cubre dos modos textuales, la lista de instrucciones y el texto estructurado, y dos modos gráficos, el diagrama de escalera, que es el que nos ocupa ahora en este vídeo, y el diagrama de bloques funcionales. La norma tiene, digamos, es más amplia de lo que vamos a ver, de lo que vamos a utilizar. Aquí tenéis un extracto de los diferentes símbolos de los recursos que nos da la programación por diagrama de escalera. Tenemos los contactos, las bobinas, los biestables, etcétera. Los temporizadores, los contadores. Como digo, nosotros vamos a usar un subconjunto que para defendernos no es suficiente. Si hace falta más, siempre podemos recurrir a la norma o al propio manual del fabricante, donde tendrá más herramientas, y nos vamos a centrar únicamente con estos. Vamos a tener los contactos normalmente abiertos, los vamos a reflejar por barras verticales. En algunos casos de símbolos ACI se utilizaban las admiraciones, pero en fin, tenemos barras verticales. Cuando el contacto normalmente cerrado aparecen esas barras y de por medio aparece una barra inclinada, las bobinas van a ser paréntesis. Las bobinas negadas, digamos las bobinas que si no están energizadas su salida vale 1, su valor vale 1, van a ser iguales pero con la barra cruzada. Luego vamos a tener biestables, ahora hablaremos de ellos, el biestable set o el biestable reset, que lo que hacen es cuando se activa la entrada se queda memorizado el estado activo o se queda memorizado, en el caso de reset, el estado desactivo. Y se mantiene aunque la entrada se cambie, aunque la entrada deje de valer 1, ya se queda ese estado memorizado hasta que le cambiemos con la orden contraria, con la set o con la reset. Tenemos los biestables que, digamos, en un solo bloque, ya, como veis aquí ya no me sirve la representación ASCII, ya tengo que tener algo más gráfico. Pues tenemos la entrada de set y la entrada de reset. Esto puede ser con preferencia al set o al reset, se llamarán SR o RS. Tendremos bloques temporizadores y bloques contadores. Estos tres bloques los vamos a explicar un poquito más a continuación. Es también conveniente que tengamos el primer momento en cuenta que tanto los contactos como las bobinas, que habitualmente estábamos considerando que los contactos eran nuestros pulsadores, nuestras entradas al autómata, y nuestras bobinas eran nuestras salidas, las lámparas que se encienden, los motores que ponemos en marcha, también pueden tener valores internos. Quiero decir, una bobina puede ser que active una marca, un flag, una memoria interna binaria. Es decir, que en lugar de tener una representación hacia la salida, en lugar de tener un efecto hacia la salida de mi autómata, no. Se queda guardado en una variable interna que yo voy a poder utilizar. Las marcas son muy útiles y se pueden usar de una manera amplia para varios objetivos, ¿no?
Esa misma marca, de hecho, puede ser utilizada como contacto. Es decir, que cuando una bobina lo que hace es poner a uno una marca, esa marca puede ser en otro momento de mi programa, de mi diagrama de escalera, una entrada, un contacto. Lo mismo, estas marcas pueden estar, por lo tanto, en las bobinas y también en los biestables, que a fin de cuentas son bobinas memorizadas, o en los temporizadores, que son bobinas que se activan cuando pasa un cierto tiempo, etcétera. Bueno, pues vamos a ver con un poquito de detalle estos tres elementos, biestable, temporizador y contador. Comenzamos con los biestables. Su representación es una caja donde aparece el término SR en caso de ser set preferente o RS si es reset preferente. Su funcionamiento es el del circuito marcha-paro con set preferente, es decir, en caso de que set y reset valiesen 1, prevalece el set. Fijémonos primero, si queréis, en el diagrama, en el esquema de contactos. Si set vale 1, pase lo que pase por aquí por la derecha, la salida va a valer 1. Ahora, si set vale 0 y antes había valido 1, es decir, la K1 valía 1, por aquí va a circular la corriente y se va a quedar autoenclavado, hasta que el set valga 0. Vamos a la tabla de verdad. Si las dos entradas valen 0, la salida se queda como estaba, no cambia. Si la entrada de set vale 1 y la de reset vale 0, valiese lo que valiese la salida, pasa a 1. Se hace el set, pase lo que pase. Si por el contrario set vale 0 y reset vale 1, se hace el reset. Valga lo que valga la salida se pone a 0. Y en ese caso anómalo, en el cual tanto set como reset valiesen 1, como hay preferencia del set, la salida se pone a 1. Lo mismo, pero con esa preferencia cambiada, ocurre con el biestable reset preferente. Se identifica como RS, la salida Q va a valer en función de SR y lo que valía antes la Q. Si las entradas valen 0, la salida se queda como estaba. Si la entrada de reset vale 0 y la de set vale 1, la salida se pone a 1. Si es la de reset la que vale 1 y la de set 0, la salida se pone a 0. Y si las dos valen 1, como es reset preferente, la salida se pone a 0. Es el circuito marcha-paro con reset preferente. Aquí pase lo que pase, si reset vale 1, esta corriente se corta y K1 se apaga, seguro. Bien, en cuanto a los temporizadores los hay de tres tipos: impulso, retardo a la conexión, retardo a la desconexión, y se van a identificar de esta manera. Bueno, primero aquí arriba, aquí vendrá el nombre, también ocurriría, no lo he dicho en los biestables, pero arriba hay que poner el nombre, biestable 4, el nombre que se le dé con un número, por ejemplo. Lo mismo, temporizador 6. Y aquí estas tres X corresponden a un código que puede ser TP, TON o TOF, según qué tipo de temporizador tengamos. Ahora veremos cómo se comporta cada uno. Después tiene dos entradas. Una entrada es binaria, es la entrada de arranque, es la entrada que le dice el temporizador ponte a contar, y es una entrada que se maneja al flanco. ¿Esto qué quiere decir? Que la orden de ponerse a contar se activa cuando hay un paso de 0 a 1. Aunque después la entrada valga 1, no me importa, lo que me importa es el flanco, el cambio de 0 a 1. Si no estaríamos continuamente diciéndole al temporizador ponte a contar, ponte a contar, ponte a contar. No, solamente la primera vez, que es cuando hemos pasado de 0 a 1. La otra entrada ya no es una entrada binaria, es una entrada numérica y es cuánto tiempo tenemos que contar. Aquí va a ser los 10 segundos que queremos contar. Las salidas también tenemos dos, una binaria y otra también que es un número entero. La salida Q vale 0 o 1 según la cuenta ha llegado a su valor o no. Ahora lo veremos con los cronogramas. Y la salida ET la podemos acceder a ella y leer por qué valor va mi cuenta. Si hemos cargado el temporizador a 10, ha bajado a 987 y leemos en ese momento el temporizador la variable ET, ahí tendremos que estamos en 7. Bueno, vamos a ver los tres tipos de temporizador: el impulso, el retardo a la conexión y el retardo a la desconexión. El impulso. Bueno, cuando hay un flanco, este flanco de aquí, positivo, en la señal de disparo, mi salida Q se pone a 1. Y se va a mantener a 1 hasta que haya pasado el tiempo que yo he programado. El tiempo es este nivel de aquí, este es el tiempo que yo PT que yo he puesto. Mi temporizador se pone a contar, la lectura de aquí, ET, va valiendo 0, 1, 2, 3, y cuando llegamos al tiempo que yo he programado, mi salida Q se pone a 0 y se mantiene a 0 hasta que de nuevo haya un nuevo flanco positivo en el señal de disparo. Si, estando el temporizador contando, la señal de disparo deja de valer 1 y vale 0, no importa, mi temporizador sigue contando y cuando llegue a la cuenta, la salida valdrá 0. Una vez que mi temporizador, la cuenta de mi temporizador llega al valor final, como veis, la salida aquí, aquí y aquí, la salida cae a 0. Por lo tanto, es un impulso de una duración constante. Tal vez podríamos pensar el uso de este temporizador, que es muy visual, el caso de la luz de una escalera, ¿no? Cuando damos al pulsador de la escalera, se enciende la luz durante un minuto
y una vez que pasa el minuto la luz se apaga. Si le damos ese minuto y le volvemos, o sea, al pulsador y se pone a contar un minuto y le volvemos a dar, la cuenta de mi temporizador de la escalera sigue contando un minuto y tendríamos, una vez que se apagase, que volverle a dar. Segundo temporizador, retardo a la conexión. Su nombre es bastante ilustrativo. Le decimos que se encienda y él se queda retardado, se espera para conectarse el tiempo que le hayamos dicho. Le hemos dado el flanco positivo de ponte a contar, pero la salida no vale 1. Se aguanta un tiempo hasta que pasa el tiempo PT y entonces es cuando vale 1. Y ya se mantiene en 1 hasta que la señal de disparo cae a 0. Cuando cae a 0 la salida vuelve a 0. De nuevo tenemos un flanco en mi señal de disparo, mi temporizador se pone a contar, pero aquí, antes de que llegue a la cuenta, por tanto antes de que mi salida Q valga 1, paramos la señal de disparo, la bajamos a 0. Mi cuenta se para y al pararse ya no va, o sea, no va a llegar al valor que hemos programado y la Q no va a valer 1. De nuevo aquí tenemos un nuevo flanco positivo, se pone a contar, aquí sí que hay un tiempo suficiente, mantenemos la señal activa, la señal de disparo activa, un tiempo suficiente para que la salida valga 1, la cuenta llega a su valor, la salida valga 1, y así se mantendrá hasta que la señal de disparo valga 0. Y el último, el retardo a la desconexión, pues es un poco lo contrario. Cuando le decimos que se ponga en marcha, se pone a 1 y se mantiene a 1 hasta que, una vez que hayamos dicho que ya la salida se desconecte, se espera un tiempo, tarda en desconectarse. Entonces damos el flanco positivo, bien, la salida se pone a 1, damos el flanco negativo y en lugar de inmediatamente bajar la salida, se queda, aguanta un tiempo, PT, para ponerse a 0. De nuevo, como antes, aquí tenemos flanco positivo, salida se pone a 1, flanco negativo, aquí nos pondríamos a contar, pero antes de que acabe la cuenta, tenemos de nuevo un flanco positivo, con lo cual mi cuenta se interrumpe, mi salida se queda en 1, hasta que tenemos de nuevo un flanco negativo y aguantamos tiempo suficiente para que la cuenta llegue a su valor final. Siempre que tengamos que manejar un temporizador y no tengamos fluidez con él, es conveniente recurrir a los cronogramas. Y el tercer elemento eran los contadores. Los contadores pueden ser contadores arriba, up, contadores abajo, down, o contadores arriba y abajo, up, down. Vamos a ver el contador arriba y abajo, que es el más general. El contador que solamente va para arriba sería FTU, solamente para abajo FTD. Y aquí he puesto diferente color. En el caso de que sea solamente CU, tendríamos este y este, CD, este y este. Y en el caso CTUD, o sea, contador arriba y abajo, tendríamos todas estas consideraciones a tener en cuenta. Tenemos, como vemos aquí, 5 entradas y 3 salidas. Vamos a ver las entradas. CU van a ser los pulsos a cuyo flanco vamos a contar en positivo. Es decir, cada vez que hay un flanco positivo aquí, nuestro contador se va a incrementar. Mientras que CD, cada vez que hay un flanco positivo en CD, mi contador se va a decrementar. Empezamos en 0, pulso positivo 1, positivo 2, positivo 3, aquí positivo, estamos en 3, bajamos a 2. Entonces, este cuenta hacia arriba y este cuenta hacia abajo. R es un reseteo. Vamos a poder cargar mi contador con un valor y cuando demos R, mi contador se va a poner a 0. La cuenta interna que lleva se va a poner a 0. PV es el valor, el número de cuenta que tenemos gestionar con mi contador. Por ejemplo, 10. Aquí pondremos un 10 y cuando mi contador le carguemos, se cargará con el valor que haya puesto aquí, con 10. Y para cargar el contador tengo la señal LD. Cuando hay un flanco en load, el valor que hay aquí se carga en mi contador. Si doy un reset, mi contador se pone a 0. Si doy un load, mi contador se pone al valor que yo haya dicho en PV. Si doy pulsos en CU, mi contador se incrementa. Si doy pulsos en CD, mi contador se decrementa. Veamos las salidas. Las salidas son 3, Q1, Q2, estas dos son salidas binarias. La Q1 va a valer 1 siempre que el contador supere el valor que se ha indicado en PV, supere o iguale. Si hemos puesto 10, mi contador varía 1, 2, 3, 4, mientras la QU vale 0, pero cuando la cuenta llega a 10, QU vale 1. QD lo que hace es que vale 0 hasta que la cuenta valga 0 o menos de 0. Realmente normalmente no pueden ser negativos, con lo cual una vez que hemos llegado a 0, QD se pone a 0. Entonces, la QD indica que mi contador ha llegado a su valor mínimo, 0. Y CV es la lectura directa de la cuenta. Ahí si la cuenta en ese momento vale 8 y leemos CV, pues veremos que vale 8. Aquí tenemos de nuevo el cronograma. Aquí CU sería la señal del contador hacia arriba. Y cada vez que hay un flanco positivo, mi cuenta, como veis, se va incrementando. Flanco positivo, incrementamos la cuenta. Flanco positivo, incrementamos la cuenta. La cuenta está en CV. Cada vez que hay un flanco positivo en CD, decrementamos la cuenta. Cuando damos el LOAD, cogemos el valor, aquí supuesto que la PV vale 4, cuando damos el LOAD,
cogemos el valor que hay en PV y valga lo que vale el contador, se carga ese valor a 4. Estuviésemos en el valor que estuviésemos, se pone a 4. A partir de ahí, incrementaríamos o decrementaríamos. Y cada vez que damos un reset, valga lo que valga el contador, su valor se pone a 0. Y a partir de ahí de nuevo incrementaríamos o decrementaríamos. En cuanto a las salidas QU y QD, la QU vale 0 mientras mi cuenta no llega a 4. Cuando llega a 4, QU vale 1. Y como estamos ya por encima de 4, se mantiene en 1 hasta aquí, que bajamos a 3, y QU vale 0. De nuevo subimos a 4 y vale 1. Y QD valía inicialmente 0 porque el contador estaba valiendo 0. Le hemos empezado a valer 1, 2, 3, 4, con lo cual ya la cuenta no es 0 y QD vale 0. Cuando hacemos un reset o porque hemos ido decrementando a base de CDs, hemos ido decrementando hasta 0, cuando la cuenta interna vale 0, de nuevo QD vale 1. Bueno, nos queda un detalle que es bastante intuitivo, pero conviene formalizarle, de cómo gestionamos ahora el esquema del diagrama de escalera. Entonces, este sería el circuito, un circuito de marcha paro. Le voy a ilustrar por ejemplo, después le vamos a revisar con más detalle. Pero las normas que tenemos que tener en cuenta son las siguientes. Va a haber siempre una barra a la izquierda y una barra a la derecha, aunque la barra a la derecha, si no es imprescindible, se puede omitir y no pintarla, no dibujarla. La barra de la izquierda es la barra de tensión. Es una barra, digamos, que siempre tiene tensión. Es, digamos, de donde fluiría la corriente hacia la barra de la derecha, que es la barra de tierra. Por lo tanto, la corriente fluye de izquierda a derecha. Y fluye siempre y cuando haya camino para poder circular. Cada segmento, cada bloque horizontal me va a conectar barra de la izquierda por algún camino o por varios caminos con la barra de la derecha. Cada elemento de estas barras horizontales va a transmitir, por lo tanto, esta tensión positiva. Tenemos en cuenta que aquí este es un circuito normalmente un contacto normalmente cerrado, con lo cual si la I1 vale 0, es que esto se queda como está dibujado. Por lo tanto, la tensión vendría por aquí y llegaría hasta aquí. No pasaría a la derecha porque este circuito está normalmente abierto y si la I2 vale 0, no puede pasar la corriente. Lo mismo también llegaría por aquí, pero también si Q1 vale 0, no pasaría la corriente. Ahora, si en un momento determinado la I2 vale 1, esto cambiaría, este contacto se cerraría y la corriente llegaría por aquí hasta Q1. Y al llegar a Q1, Q1 valdría 1, por tanto también se cerraría esto de aquí y también circularía la corriente por aquí abajo. Llegaría por dos caminos, por arriba y por abajo. Si en esa situación la I1 vale 1, esto cambia, deja de estar cerrado, se abre, la corriente se queda, la tensión se queda aquí y la corriente ya no circula. Todo esto se quedaría en negro en lugar de en rojo. Bueno, aquí tienes esas explicaciones un poquito más formalmente, pero la idea es bastante intuitiva tal y como lo hemos visto ahora con este ejemplo. Bueno, vamos a hacer unos cuantos ejemplos de codificación de un automatismo mediante diagrama de escalera. El primero es un esquema que ya hemos visto en esquema de contactos, que es el arranque de un motor, la marcha a paro de un motor, con le hemos añadido en el ejemplo unas luces de encendido y apagado. Aquí nos vamos a limitar únicamente a manejar el motor. Os recuerdo que el funcionamiento tenía que ser: cuando inicialmente no haga nada, mi sistema, mi motor estará parado porque K1 estará como está pintado, abierto, y no circulará corriente. Cuando llegue al pulsador de marcha, circulará la corriente, K1 estará alimentado, mi motor aquí se pondrá en marcha y además aquí quedará autoenclavado, con lo cual aunque deje de apretar el pulsador de marcha, circulará la corriente por la derecha y K1 seguirá estando activo. Y así ocurrirá hasta que dé el pulsador de paro, en cuyo momento se abrirá este contacto, dejará de circular corriente, K1 se apagará, aquí se abrirá y ya mi motor se apagará. Bueno, pues se trata de convertir esto a un diagrama de escalera y es muy directo. Basta con, como quien dice, con girar a la izquierda y cambiar los símbolos. Tendríamos que este contacto normalmente cerrado es este de aquí, esta barra de aquí es esta de aquí, I2 es el SB1, la marcha, y K1 es el Q1, que lo tenemos también aquí y aquí. Este es el circuito marcha-paro con el paro, el reset preferente. Siguiente ejemplo, el arranque estrella-triángulo, que también vimos como esquema de contactos. Teníamos, esta era la marcha, perdón, este era el paro. Cuando damos a cada pulsador tendría que pararse, pero cuando dábamos a la marcha se ponía en marcha mi motor. Y se ponía en marcha primero en modo estrella y pasaba un cierto tiempo en modo triángulo. Para ello lo que hacíamos es, cuando cerrábamos marcha, circulaba corriente por KM1, que era el que me iba a, entre otras cosas, alimentar el motor. Y también, bueno, se autoenclavaba y también se ponía en marcha mi contador con retardo a la conexión, KT1.
Pasado el tiempo que hubiésemos programado, KT1 valía 1. Y al valer 1, inicialmente por aquí circulaba corriente, estábamos en modo estrella, pero al valer 1 esto se abría, esto se cerraba y pasábamos a modo triángulo. KM3 y KM2 estaban aquí cruzadas al objeto de garantizar que no poníamos simultáneamente mi devanado en modo estrella y triángulo simultáneamente. Si estábamos en modo estrella, esto estaba abierto y no podíamos estar en modo triángulo y viceversa. Bueno, pues codificamos esto en diagrama de escalera de esta manera. Es de nuevo un giro y una traducción directa, ¿no? Este S2 es esta I2 de aquí, esta barra de aquí es esta, tenemos aquí I1 y Q1, que serían S1 y KM1, toda esta barra de aquí es toda esta barra de aquí, la bobina KM1 la tenemos aquí, el temporizador, la bobina temporizada, el relé temporizado KT1 es este de aquí, aquí estamos aquí indicando el tiempo que queremos contabilizar, los segundos que queremos aguantar en estrella antes de pasar al triángulo, y aquí el flanco me disparará este contador, que es este temporizador, perdón, que es un retardo a la conexión, un retardo a que se conecte. Cuando el tiempo pasa, este se cierra, lo ponemos en modo triángulo y este se abre y le quitamos de modo estrella. Bueno, y un tercer ejemplo, diferente a los que habíamos visto en esquemas de contactos. Vamos a gestionar el control del llenado de este depósito desde una balsa de agua. Para ello tenemos dos bombas, B1 y B2, y como queremos que funcione de la siguiente manera. Tenemos tres sensores de nivel, entonces cuando no hay agua, cuando estamos por debajo del nivel N1, B1 y B2 se tienen que poner a bombear para llenar rápidamente mi nivel del depósito hasta que llegamos a N2. Cuando llegamos a N2, B1 sigue en marcha, pero B2 se para. O sea, B2 únicamente funciona entre N1 y N2. B1 sigue en marcha, se sigue aún aportando líquido al depósito y cuando llegamos a N3, B1 se para. Ya estamos las dos bombas paradas. Mi depósito se puede vaciar, se estaría vaciando sin que actuásemos con ninguna bomba, pero cuando llegamos a N1, de nuevo, a estar por debajo del 1, de nuevo B1 y B2 se ponen en marcha y repetimos el ciclo. Es decir, B1 se tiene que encargar de mantener el nivel entre N1 y N3, de rellenar el depósito desde N1 hasta N3. eh, con este funcionamiento, cuando el nivel está por debajo de N1 lo ponemos en marcha y cuando el nivel está por encima de N3 lo cortamos. Y B2 sirve de apoyo a B1 y se pone en marcha únicamente cuando, estando bombeando con B1, estamos aún por debajo de N2. Para programar esto voy a ayudarme de una marca auxiliar. Decíamos que las bobinas podían ser también no señales que iban hacia afuera, sino señales internas que se quedaban como variables auxiliares dentro del autómata. Voy a hacer uso de una marca auxiliar que voy a llamar MB1, una marca B1, y por coger una idea intuitiva de qué voy a representar con ella es esa marca vale 1 cuando tengo que bombear, con B1 o con B2 o con las dos, pero cuando tengo que bombear MB1 vale 1 y cuando no tengo que bombear MB1 vale 0. Entonces, esta marca MB1 la voy a activar cuando el sensor N1 no da señal, cuando el nivel de depósito está por debajo de N1. Y la voy a desactivar cuando llegamos a N3. MB1 va a ser una marca que va a funcionar como un biestable con reset preferente. Es preferente en el reset porque en el caso de que por error N1 no diese señal y N3 sí diese señal, pues quiero que mis bombas se paren por seguridad. Entonces, MB1 lo gestiono como un biestable reset preferente que se pone en marcha cuando estamos por debajo de N1 y se para cuando hemos llegado a N3. Una vez que tengo esa marca MB1 que me dice hay que bombear, ahora hago lo siguiente. Si hay que bombear, siempre bombeo con B1. Luego B1, siempre que la marca MB1 está activa, se pone activa. Y B2 se pone activa, bombeamos con B2 si hay que bombear, pero estamos por debajo de N2. Es decir, si hay que bombear y N2 no tiene señal. Dicho esto, mi esquema de contacto sería el siguiente. Tenemos aquí el biestable con reset preferente que maneja a la marca MB1, que dice que le ponemos en set cuando no hay señal en N1 y lo paramos cuando hay señal en N3. En el caso que estuviesen los dos, digamos N3 diciendo que hay que parar y N1 diciendo que hay que encender, tendríamos preferencia al hay que parar. Una vez que tenemos gestionada la marca MB1, hacemos lo siguiente. Si hay que bombear, ponemos siempre en marcha B1, pero si además de que bombear resulta que N2 no da señal, ponemos en marcha la bomba también B2. Q1 y Q2 son señales con bornas en mi autómata que conectamos a los elementos físicos, a mis bombas, a mis contactores, etc. Pero MB1 es una variable interna, también es una bobina, y le estamos usando aquí, fijaros que la señal MB1, que la estamos usando como una salida interna,
La estamos usando también aquí como algo que va a valer 0 o 1 para gestionar el resto. Pero M es una marca, una variable interna, y las Qs son salidas, que tienen un valor real físico fuera del autómata.